¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la sexagésima tercera clase ya para los alumnos del primer semestre en la materia Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a continuar con el tema pasado bueno, con el repaso todavía de los temas que van a venir en el examen semestral. Ustedes recordarán, bueno, vamos a pasar directamente ya a los temas para que nos detenemos en presentaciones. Esto de hecho fue el ejercicio que vimos la clase pasada. Fíjense. Digamos que ahora nuestro elemento, que voy a hacer todo lo que les había mencionado la clase pasada, pero con el calcio. El calcio les recuerdo que es el elemento 20, ¿sale? Ahora, podemos calcular, por ejemplo, cuál sería la cantidad de protones, neutrones y electrones. Protones positivo, neutrones no tiene carga y electrones es negativo. Recordarán que 20 es la cantidad de protones y a su vez la cantidad de electrones. Para la cantidad de neutrones nosotros sabemos que sería A es igual a P más Z, ¿sale? Ahora, ¿qué significa A? Deben de recordar que es la número de masa, que es la suma de los protones y los neutrones. El calcio tiene una masa de 20, entonces sería 20 es igual a P más Z, o sea que 20 es igual a 20 más, más neutrón, aquí no es Z, es neutrones. Disculpen ahí, déjenlo cambio bien porque si no, ahí está. Entonces sería 40, que es el número de masa, es igual a los protones, que serán 20, menos neutrones. Entonces, si nosotros hacemos esta cuenta, nos queda que 40 menos 20 es igual a los neutrones. O sea, 20 es igual a los neutrones. Entonces aquí va un 20. Ya sabemos cuál sería la cantidad de neutrones. Nosotros también tenemos que representarlo con esta forma, que sería A, que en este caso sería 40, Z, que nosotros sabemos que es 20, y aquí tenemos el calcio. Y listo, ya sabemos cuál es toda la suma, bueno, ya sabemos todo al respecto de esta parte, ¿sale? Ahora, ¿qué nos toca ahora? Configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica, pues voy a poner todas las configuraciones electrónicas. Ya no voy a poner el título, simplemente lo voy a resolver. 20 sería, y tampoco voy a poner la tabla. Recuerden, ahí pueden seguir su tabla, pueden adelantar, como les he recomendado siempre, adelanten el video hasta el punto donde ustedes creen que ya saben cuál es el resultado, a ver si sí les quedó igual. Y hasta ahí son 20 si se dan cuenta. Y esa es la configuración electrónica normal. Si nosotros hacemos la configuración interna de gas noble, el gas noble más cercano en este sería el argón, que tiene 18. Entonces, ¿dónde está? Aquí. El 18 llegaría hasta aquí si se dan cuenta. Entonces sería 4S2. Y ya terminamos. ¿Cuál seguiría? Este es un poco más tardado, perdón, pero igual lo tenemos que hacer. Calcio 20. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño. Configuración electrónica normal. Configuración interna de gas noble. Ahora regla de Hunt. Sería 1S y 2. 2S con 2. Ahí ya quedó muy feo. 2PX, 2PY y 2PZ. ¿Sí? En 2P. Luego sigue el 3S. Luego sigue el 3P, pero sería 3PX, 3PY, 3PZ. Y también cada uno tiene sus respectivos electrones o flechitas. Y luego por último 4S, 2. Y listo. Configuración interna de gas noble. Ahora yo puedo hacer aquí la estructura de Bohr. En este caso tenemos tenía 2 aquí, ¿sale? Luego 8, luego 8 y por último 2. Y ya está nuestra estructura de Bohr.
Continuamos con la estructura de Lewis y electrones de valencia. Los electrones de valencia, si se dan cuenta, únicamente son dos. Entonces sería calcio, 1, 2. Y listo. Va a quedar uno más gordo que otro. Bueno, ahí está. Y eso puede ser, o de hecho es todo lo que yo les preguntaría en el caso de número de masa. Bueno, sí, número de masa. Estructura, configuración electrónica, que la configuración electrónica va a abarcar todo esto que yo les acabo de anotar. ¿Sale? Y eso es absolutamente todo de esta parte. Vamos a continuar. La siguiente parte se trata, que es una como entre teórico y práctico, que es la parte de enlace iónico y covalente. Les recuerdo que para saber lo del enlace iónico y covalente nosotros vamos a utilizar la tabla de electronegatividad. Tabla de electronegatividad. Ahora, ¿cómo sabemos cuando hay un enlace iónico y un enlace covalente? Aquí me voy a adelantar. Se supone que como aquí ya vimos formación de compuestos, si ustedes recordarán anteriormente, eh, en el segundo parcial ya vimos formación de compuestos, perdón. Entonces ya puedo como mezclar estas partes mucho. Un enlace iónico entonces es aquel que se caracteriza cuando su diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuál sería un enlace iónico? Digamos que yo quiero combinar el aluminio con el flúor. ¿Sale? ¿Cómo sabemos cuál es el aluminio con el flúor? Para esto nosotros necesitamos nuestra tabla de electronegatividad. Déjenme les muestro. Para esto, déjenme pego la tabla. Ahí está. Ay Dios, está un poco grande, déjenme la hago un poco más pequeñita. Más o menos ahí. Bueno, de igual forma, bueno, igual ya saben que ahí dice electronegatividad, vamos a recorrerla más para acá. Y ahí para tapar igual esos elementos no tienen electronegatividad. Fíjense, nosotros tenemos que determinar cuál es, o bueno, simplemente sacar la electronegatividad que tenemos aquí. Por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo, tiene 4. Y el aluminio tiene 1.5. ¿Sale? Significa que nosotros podemos calcular cuál es el tipo de enlace químico que tiene para saber si esta combinación tiene un enlace iónico o un enlace covalente. Ahora, fíjense, 4 y 1.5. Recuerden que para esto nosotros calculamos la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo serían el aluminio y el flúor? Algo también que aquí vamos a utilizar en formación de compuestos sería, por ejemplo, que el aluminio tiene un número de oxidación más 3 y se va a combinar con el flúor con un número de oxidación menos 1. Cruzamos y te queda como AlF3 de esta forma. Ahora, este compuesto queremos saber qué tipo de enlace químico tiene, pero si ustedes lo piensan, la estructura también la podemos representar con la estructura de Lewis, que también es el tema que tenemos que ver. Por ejemplo, ¿cómo sería digamos, la forma de bolitas y palitos de este compuesto? Te quedaría de esta forma. Puede ser como el aluminio queda en el centro y alrededor de este se le unen los flúor. ¿Sale? Y ya sabemos cómo más o menos es como, digamos, un boceto de cómo debe de ser la molécula, la estructura, la forma que va a tener la molécula. Pero yo lo que quiero saber, al hacer esta estructura, no es nada más porque sí, sino es porque yo quiero saber cuál sería el tipo de enlace que tiene dicha fórmula. Si se dan cuenta, este es el enlace químico que se está llevando a cabo entre el aluminio y flúor, aluminio, flúor, aluminio, flúor. Entonces este es el que yo quiero calcular. Por lo tanto, yo voy a calcular ahí mi diferencia de electronegatividad, que sería ¿qué? 4 menos 1.5. Digamos que en cada uno es lo mismo, no tienes que hacerlo en conjunto, simplemente con que hagas uno sabes cuál es la diferencia en los tres, da 2.5. Y si se dan cuenta, cumple con esto. Significa que la diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7, por lo tanto es un enlace iónico. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es un enlace iónico gracias a la diferencia de electronegatividad, que justamente es lo que yo les voy a preguntar. De enlace iónico y covalente es diferencia de electronegatividad. Y
que el compuesto identifique qué tipo de enlace químico tiene, ¿ok? Ahora, vamos a enfocarnos en esta parte de que ya sabemos que es un enlace químico, entonces, ¿cómo se representaría con la estructura de Lewis? Les recuerdo de nuevo, es el aluminio y se combina con 3-fluor. ¿Cómo sabemos que es así y no así? Por ejemplo, porque el aluminio tiene 3 electrones de valencia, significa que se va a combinar únicamente con 3, y el flúor es más fácil que se combine con ese electrón de valencia del mismo aluminio que con el otro flúor, por eso. Entonces va a quedar de esta forma, simplemente es por la energía que posee. Lo que sucede es que el flúor, como es muy fuerte, le va a quitar el electrón al aluminio. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la diferencia de electronegatividad es igual a 2.5, lo que lo convierte en un enlace iónico. ¿Y qué más sabemos del enlace iónico? Que un enlace iónico quita electrones. ¿Cómo sería esto en la estructura de Lewis? Fíjense, en la estructura de Lewis nosotros tenemos el aluminio. El aluminio tiene 3 electrones y significa que el flúor tiene 7. Si ustedes recordarán, el flúor tiene 7. Y vamos a hacerlo el del flúor de este lado y de este lado. Ahí está, miren. Ahora, ¿qué sucede en esta parte de aquí? Lo que sucede es que se forma un enlace químico entre el flúor con el aluminio. ¿Qué va a pasar? El flúor, que es muy fuerte, va a quitar este electrón y lo va a pasar a su estructura. Va a quitar este electrón y lo va a pasar a su estructura. Va a quitar este electrón y va a pasarlo a su estructura. Y en lo que simplemente va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Yo sé que ya se entiende ahí, pero igual quiero que se den cuenta. El aluminio, que ya perdió dichos electrones, va a quedar como, digamos que lo vamos a representar de esta forma. Ya ha hecho el enlace químico. Ya combinado. Vamos a ponerle un lado para que se note bien la combinación, de que ya completó su ley del octeto. Recuerden que ese es lo que ocurre para que se combinen los compuestos, que se cumpla la ley del octeto. ¿Sale? Entonces sería el aluminio, aluminio y el aluminio. Y en esto sería X, flúor, ahí está, X, flúor y X, flúor. Y listo. Ya tenemos ahí nuestra estructura de Lewis de este compuesto que es un enlace iónico. ¿Sale? Si recordarán, como les mencioné ya ahorita, otra vez se los voy a repetir, ya sé que repito mucho, pero espero que sea para que ustedes lo entiendan más fácil. Si recordarán, el flúor, que es muy electronegativo, le quitó el electrón al aluminio, pero esto lo hace para completar su ley del octeto. Ahora, como no es un enlace covalente, es un enlace iónico, simplemente cuentas individualmente. 2, 4, 6, 8. Ya son sus 8 electrones. Del flúor de abajo, 2, 4, 6, 8. Y de este, 2, 4, 6, 8. Y listo. Ya tenemos todo al respecto. Y esto recordarán que es de un enlace iónico. Vamos a ver ahora un enlace covalente. Recordarán que un enlace covalente tenemos prácticamente 3 tipos de un enlace covalente. Para empezar, la diferencia de electronegatividad debe de ser menor de 1.7 y también tiene que ser diferente, o sea, no puede ser 1.7. Digamos que sea menor de 1.69, yo que sé, bueno, sí, menor de 1.7, que no debe de ser 1.7. Tiene que ser diferente de 1.7. Ahora, de esta diferencia de electronegatividad, nosotros tenemos 3 tipos diferentes de enlace covalente, que es el enlace covalente polar, enlace covalente no polar y un enlace covalente coordinado. Ujú. Un enlace covalente polar es cuando la diferencia de electronegatividad, vamos a poner aquí, diferencia de electronegatividad, es menor de 1.7, pero no es 0, o sea, es diferente de 0.
O sea, simplemente que sea menor de 1.7 sin llegar a 0. 0.111, pero no es 0, así que ese es polar. No polar es cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Cuándo sería eso? Cuando es el mismo elemento, por ejemplo, carbono con carbono. Y por último, el enlace covalente coordinado. De hecho, es como un enlace covalente polar, pero la diferencia es que simplemente los electrones se acomodan a, a donde debe de... Bueno, los electrones de un elemento se abren o dejan el espacio para que los electrones de valencia de otro elemento se metan en su estructura. Eso es un enlace covalente coordinado. Fíjense. Por ejemplo, un enlace covalente polar sería, digamos, el carbono con el oxígeno. ¿Sale? La diferencia de electronegatividad de cada uno de estos, el oxígeno tiene 3.5 y el oxígeno 2.5. Entonces sería diferencia de electronegatividad. Sería 3.5 menos 2.5. Eso nos da 1. Entonces cumple con esta parte, un enlace covalente polar. ¿Sale? Y esto es un compuesto. Digamos que el compuesto es CO2. Y el dióxido de carbono, nosotros tenemos el carbono y tenemos los dos oxígenos alrededor. ¿Ok? Esto implica que el oxígeno aquí está haciendo el enlace con el carbono y acá está haciendo otro enlace con el carbono. O sea, son dos enlaces covalentes polares. ¿Sale? Ahora, en un enlace covalente no polar es cuando tenemos elementos del mismo tipo. Por ejemplo, carbono con carbono. Diferencia de electronegatividad es igual a 3.5, perdón, 2.5 menos 2.5. Pues eso obviamente nos va a dar 0. Un compuesto de esta índole, un compuesto sería, por ejemplo, digamos el propano, C3H8. Es un compuesto orgánico, pero igual aplica. Estos tres carbonos están unidos uno tras otro y con los hidrógenos, al final, alrededor de la estructura. Y este tiene en el centro tiene un enlace covalente, queda la estructura de esta forma, miren. Sería el carbono, carbono y carbono, y los hidrógenos son estas líneas que estoy poniendo alrededor, que serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y esta estructura o este compuesto que estoy aquí escribiéndoles es el propano, y si se dan cuenta, estos enlaces que tienen aquí estos carbonos es un enlace covalente no polar. Ahora, un enlace covalente coordinado, este se necesita con estructura de Lewis, ¿sale? Así que para esto vamos a pasar a la estructura de Lewis. Pero antes les voy a recordar algo muy importante. Y es que el enlace covalente es aquel que comparte electrones. Entonces tú tienes que indicar que se están compartiendo los electrones contándolos en conjunto. Por ejemplo, vamos a ver este. Recuerden, enlace covalente. O covalentes, porque vamos a ver varios. Enlace covalente. En el caso del dióxido de carbono, nosotros, como les dibujé, es el carbono en el centro y los dos oxígenos alrededor. Entonces sabemos que es un enlace covalente y se comparten de esa forma. ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente manera. El carbono que está en el centro, que tiene 4 electrones, va a compartirse con los oxígenos de alrededor. Este oxígeno y este oxígeno. Este oxígeno tiene 6 electrones. Y este oxígeno de acá tiene 6 electrones. ¿Cómo se tienen que compartir para que se quede la ley del octeto completamente? Si ustedes comparten este con este, se cuentan en conjunto. 2, 4, 6, 7. Y 7 también del otro lado. Y el carbono se queda con 2, 4, 6. Muy poquitos. Pero si le pongo un enlace doble, ¿cómo quedaría? Si yo pongo un enlace doble de esta molécula, te quedaría de esta forma. Sería el carbono y el oxígeno es con verde. Ahí está. Y de este lado también. Ahí está. Cada X es un electrón del oxígeno. Y si contamos, por ejemplo, el carbono del centro tendría 2, 4, 6, 8. Porque se están compartiendo, recuerden eso. El oxígeno de la izquierda, 2, 4, 6 y 8, porque se está compartiendo con el carbono. Y el de la derecha, 2, 4, 6, 8 también. Y ya está completa este enlace covalente, que deben de recordar que este tiene en cada uno de sus lados un enlace covalente polar. Ujú. Y un enlace covalente no polar
sería aquel cuando la diferencia de electronegatividad es cero, como lo que les expliqué del propano. C3H8. Esta estructura queda bien fácil, miren. Sería carbono con 4, con otro carbono, con 4, con otro carbono, con 4. Y alrededor ponemos los hidrógenos. Esto los voy a poner con gris. Sería hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Eso no parece una H. Hidrógeno e hidrógeno. Y ahora si se dan cuenta, directamente ya está hecha la estructura de Lewis. 2, 4, 6, 8. Listo. 2, 4, 6, 8. Listo. 2, 4, 6 y 8. Listo. Ya tienen todos los carbonos del centro su estructura de Lewis. Pero ¿qué implica esto? Implica que esta parte de aquí y esta parte de acá tiene un enlace covalente no polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es cero. Pero, si se dan cuenta, también entre el carbono y el hidrógeno hay otro tipo de enlace covalente. Covalente polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, pero sigue siendo polar. Recuerden que el carbono tiene 2,5 y el hidrógeno 2,1. Entonces sería 2.5 menos 2.1, pues nos da 0.4. Y ese 0.4 pues no es cero, así que es un enlace covalente polar, si se dan cuenta. Y listo, ya terminamos con esta parte. Ya así de sencillo, enlace covalente polar, enlace covalente no polar. Y ahora, un enlace covalente coordinado ya para terminar esta clase. Y también recuerden que estamos viendo del enlace iónico y el enlace covalente, estamos viendo las representaciones con estructura de Lewis. Un ejemplo que también ya creo que se los había puesto y si no, pues vamos a ponerlo. Sería este compuesto, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico te queda azufre en el centro, luego oxígenos y al final los hidrógenos. Y este de hecho tiene un enlace covalente coordinado para que te salga. Fíjense, te quedaría de esta forma. El azufre queda en el centro, el azufre tiene 6 electrones. Luego siguen los oxígenos, que de hecho los oxígenos son los que tienen nuestro enlace covalente polar. Fíjense, sería aquí un oxígeno. Ah, no, es con X, ¿verdad? X. Acá otro. Y acá otro. Y acá otro. Recuerden que estos son los electrones del oxígeno y los electrones del azufre. Ahora, si nosotros quisiéramos que tuviera ya completo la ley del octeto el azufre, pues nosotros, si se dan cuenta, ya tiene 2. Ya tiene 6, perdón, entonces solamente ocupa 2 electrones más. Entonces, ¿cómo le haríamos aquí? Aquí podemos dejar estos dos para que sean los dos que hacen falta para completar la ley del octeto. Pero si se dan cuenta en la parte de arriba, al combinarlos de esta forma, están haciendo dos enlaces dobles, significa que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. No puede ser. Justamente ahí es donde aplican los enlaces coordinados, fíjense. Por ejemplo, en este oxígeno, estos dos electrones son los que van a entrar a la estructura del oxígeno. Entonces el oxígeno deja espacio y queda de esta forma. Bien fácil. Y abajo hace exactamente lo mismo. Hace espacio. Y ya tenemos ahí dos veces, o en este caso tenemos dos enlaces coordinados, dos enlaces dos enlaces covalentes coordinados, dos enlaces covalentes polares y por último otros dos enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Porque nos faltan los hidrógenos, ustedes recordarán. Y ahora sí, ahí está nuestra estructura de un enlace covalente y de dos tipos diferentes de enlace covalente, pues que les quería mencionar. Y listo. Por eso es importante que nosotros estemos repasando la parte de formación de compuestos y, por supuesto, no solamente de la formación de compuestos, sino también
perdón, no solamente la formación de compuestos, sino también todo lo relacionado con la estructura de Lewis, enlace iónico, enlace covalente, e inclusive también la nomenclatura, que es muy útil. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos ahí medios especiales, también nosotros podemos nombrar este compuesto. Recuerden que es un ácido sulfúrico, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que nada más tenemos dos tipos, que es el SO4 y el SO3. Entonces a este se le da la terminación ico y a este se le da la terminación oso. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿sale? Y estos son oxiácidos, eso es importante. Y listo, ¿ok? Muy bien, jóvenes, eso es todo otra vez por esta clase. Espero que estén muy bien. Y recuerden que para esta semana, pues ya es la última de clases que tenemos de videos, porque la siguiente ya son exámenes. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.